Yo no sabía qué hacer, hermano, estaba bien débil. Cerraba mis ojos, quería ver oscuro. Cerraba mis ojos, veía que estaba en otro lugar. Yo me desesperaba. La palabra me llegó, no sé, como es una espada esta palabra, ¿no? Me llegó todo mi cuerpo, me hizo sentir, ¿no? De lo que, cómo estuve en aquellos tiempos cuando yo estaba en el mundo, ¿no? Y bueno, voy a leerlo y luego voy a decir, ¿no? Cómo fue todo. Dice en Efesios capítulo 2, salvos por gracia, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Sigue en el número 2. En los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. A veces nosotros, hermanos, cuando estamos así en el mundo, a veces hay personas que en sí a veces te hablan, a veces no hacemos caso, a veces no obedecemos. A veces cuando nos dicen, no vamos a la iglesia, bueno, iré otro día, o iré otro día, pero viendo la verdad que no es así, ¿no? A veces, como dicen, no esperemos que algo nos pase recién para poder llegar, ¿no? A los pies del Señor. Y eso es lo que a mí me ha pasado, ¿no? Bueno, yo más antes, cuando tuve mis 12 años, sí, mi hermano me llevaba a la iglesia, pero después ya, cuando tuve mi primera borrachera, mi primera borrachera cuando mi hermana me hizo, tengo una hermana pero bueno, y ella está, bueno, solo Dios sabe en dónde está, ¿no? Y me hizo tomar el aguardiente, y cuando yo era así niña, ¿no? Y mi hermana le sirvieron así en una taza, y yo dije, como yo no sabía qué era, y mi hermana me dice, toma, y yo lo había tomado, le sentí dulce y tomé, ¿no? Sí, después sentí que mi cabeza me mareaba, no sabía cómo hacer, y bajaba por el camino, me iba andando así, me iba andando, y no sabía cómo, o sea que mi mente estaba así, ¿no? Y esa ha sido donde que yo fui todo en eso, ya, ¿no? Y ahí donde que yo andé ya así, ¿no? Como mi mamá murió cuando yo tuve 7 años, y yo crecí, perdónenme, yo crecí con mi papá. Después que viví con mi papá, viví con mi hermano. Viví con mi hermano. Mi hermano me recogió cuando mi hermana me había pegado porque ella no quería para estar con mi papá. Mi hermana me metió una bruta paliza. Y le avisé a mi hermano, como yo estaba estudiando, le avisé a mi hermano. Y mi hermano vino, le dijo a mi hermana, no, ¿por qué me pegó? Yo le dije a mi hermana, ella me pegó tan solo por seguirle a papá, porque a mi papá le habían invitado. ¿Sabes que en el mundo a veces celebran esas fiestas de San Juan? Y mi papá ahí me había llevado. Y bueno, así crecí, hermano, con mi hermano. Crecí con mi hermano. Mi hermano me apoyó en el estudio. Terminé mi primaria, le ayudaba a trabajar a mi hermano. Le ayudaba a trabajar. Y hasta donde que hubo un hombre, ¿no? Un varón había,
que el hombre era ya un hombre de edad, era ya, ¿no? Yo tuve 13 años, yo tenía 13 años. Y ese hombre quería estar conmigo. Y mi hermano me quería entregar a ese hombre. Y yo le dije a mi hermano, pues no, yo no voy a estar yo así, le digo. Y mi hermano me dice, pues no, ¿cómo yo he estado con tu cuñada cuando era ella? Tenía sus 13 años. Y mi hermano me entregó a aquel varón. Como yo no, mi papá no, era una persona humilde y no lo hizo problemas para nada. Y yo dije, no, ¿yo qué voy a hacer con esta persona? Tú sabes que uno de 13 años ni siquiera sabe ni cómo atender a una persona que es mayor, ¿no? Y así fue. Después hubo así como una fiesta en casa de mi hermano y él se había puesto a tomar. ¿Y qué es lo que él ha pensado? Me había metido la mano. Y justo para eso mi hermana iba a venir para acá, Nosotros estábamos por allá, por Pucallpa para arriba, por Iparía, hay un pueblito que se llama Iparía. Ahí estábamos, ahí vivía yo. Cuando mi mamá murió, nos hemos ido por ahí porque tenía una hermana que vivía por ahí. Y yo, para evitar todas esas cosas, al ver que mi hermano, ¿no?, que el hombre me metió la mano, dije yo, no, así no voy a estar. Mi hermano no es nadie para que él me esté entregando a aquel varón. Y bueno, mi hermana iba a venir para acá con la otra mi hermana. Yo tengo otra hermana mayor de mí. Y mi hermana se iba a venir para acá. Y yo me he ido yo también, pero no le dije, ¿dónde vas a ir? Voy a irme para allá, donde que vivíamos más antes, me dice, a Lorencillo. Entonces yo también me iré, le digo. Y mi hermano no sabía. Y yo me vine escapando, hermana. Mi hermana, su esposo había hecho como una balsa. Ha hecho así una balsa y encima llevaba así plátanos, encima llevaba un chancho. Y para que el hombre no me vea, debajo del plátano me he metido debajo del plátano. Y así había bajado. Hasta en el Río Grande hemos llegado, en el río Ucayali, y seguíamos bajando hasta que hemos llegado a Pucallpa. Y de Pucallpa nos hemos venido ya para acá. Y bueno, yo ese tiempo tenía 15 años ya. Ya tuve mis 15 años ya cuando estaba por acá, por Quimpirari. Ahí andábamos trabajando con mi hermana. Y así somos 3 hermanas mujeres nomás, no somos más. Somos 3 hermanas mujeres. Y mi hermano uno falleció y 2 nomás nos hemos quedado. Y así andaba, mi hermana tuvo su esposo, me quedé yo sola. Y luego, nos hemos venido por acá por Lorencillo, ahí vivíamos. Y ahí estuve. Ya pasaron así años, le he ido a trabajar a mi papá. Y luego que, como ya conocía ya el alcohol todo, ya me puse a tomar. Me gustaba andar así en las fiestas, me gustaba así ya andar, pero no me gustaba ir a la discoteca. Solo andaba así en cumpleaños, así en aquellas fiestas. En eso sí andaba, pero así en la discoteca no me iba, ¿no? Y después último, cuando me invitaron para irme hacia la discoteca, sí me habían invitado para ir. Y yo me había ido, y como si es que en ese lugar, como ha sido mi primera vez que he visto todo eso, y veía luces, ¿no?, que alumbraba, y yo cerraba mis ojos, porque yo no, o sea que me jalaban bailar, ¿no? Y como yo no conocía, y veía luz, pues yo cerraba mis ojos porque me daba mareo. Y yo veía a otras personas que bailaban todo, ¿no? Y bueno, así tenía que hacer hasta que nos hemos salido con una señora, su esposo y su cuñado. Nos hemos salido. Y así ha sido mi vida. Y luego me he conocido con aquel varón también que estuve. Tenía mis 16 años. También, aquel varón también me maltrataba bastante. Me maltrataba. Y no podía soportar todas esas cosas. Más que nada cuando andábamos tomando masato, todo. En esos borracheros siempre existe peleas, ¿no? Y cuando estamos en el mundo, hay veces pasan cosas. Y bueno, también igualito le dejé. Me he ido a Tingo María, me he ido. Ahí estuve 3 meses le dejé a mi papá porque mi papá estaba mal.
Le dejé a mi papá y luego de allá de Tingo le llamaba a mi tía, ¿cómo está mi papá, tía? Ay, tu papá está mal, me dice. Y tenía que regresar. Regresé para verle a mi papá porque estaba entre la vida y la muerte. Ya a mi papá le encontré que ya no podía hablar, para nada ya. Tú sabes que hay veces nosotros cuando estamos en el mundo, hay veces asistimos en los brujos, en los curanderos, en muchas cosas, ¿no? En que te jubean con plomo, con huevo, todo. Y ahí le habían llevado a mi papá, ¿no? Como dicen, ¿no? Cuando el enemigo nos tiene cegados nuestros ojos, a veces no sabemos, ¿no? A veces no nos acordamos de nuestro Padre Celestial, quién es lo que nos da la vida y quién es el médico de los médicos de nuestra vida, ¿no? Y quién es lo que hace el todo por nosotros. Y mi papá murió y ya, bueno, me quedé sola ya, pues, ¿no? Me quedé sola, viví en su chacra de mi papá, ahí estaba, ahí donde que me he conocido con su papá de la Fairuz, todo. O sea que yo primerito cuando estaba con aquel varón, cuando era mi pareja, no podía tener hijos. Y yo dije que yo era estéril, ¿no? Y cuando el varón cree que era estéril, bueno, ¿por qué no podía tener hijo? Y cuando yo me encontré con su papá de la Fairuz, ahí donde que me encuentro embarazada en la Fairuz. Bueno, eso ha sido como, o sea que no he estado tanto tiempo con él, ¿no? Nos hemos conocido en una fiesta con él y hay veces cosas hacemos en el mundo, ¿no? Como decimos en el mundo, hay veces, ¿no? Ha sido un choque y fuga nomás, ¿no? Así decimos a veces en el mundo, no hablamos. Y eso es lo que me ha pasado a mí con la Fairuz, con su papá. Y ahí me encontré embarazada de la Fairuz. Y ya, bueno, le tuve a mi hija, le busqué a su papá, y su papá se había ido al ejército, me he ido a buscarle a su mamá conversar con ella, todo. Y bueno, ¿no? Tenía lo que me quedaba es tenerle a mi hija. Y le he tenido, pues, ¿no? A mi hija, trabajaba, como es tiempo había poca cantidad, ¿no? Andaba cosechando. Y bueno, trabajaba para ella. Y así he vivido hasta los 3 añitos cuando mi hijita tenía, la Fairuz, tenía 3 añitos. Y luego me conocí ahora con su papá de mi segunda hija. Me conozco con él, así también vivíamos. Bueno, él ha sido una persona buena, nunca me metió la mano. Claro, ha habido intercambio de palabras, pero nunca me metió la mano. Y viví 9 años con él. Después, como yo me quedaba en la chacra, él bajaba en el pueblo. Y bueno, ¿no? Se habrá conocido con aquella mujer ahorita con la que está. Y mientras yo estaba así en la chacra, le veía que venía, le veía diferente, ya no era como primero. Bueno, ahí es donde que nosotros nos llegamos a alejar de él. Me llegué a alejar de él. Bueno, aunque mi hijita, ¿no? Sufrió mucho por su papá. A veces le veía a mi hija que lloraba, a veces me ponía a llorar juntos con mi hija, a veces mi hijita le quería seguir a su papá, él se iba. Bueno, como estaba con otra mujer ya, y parece que ya no le daba importancia a su hija ya. Bueno, crié a mis hijitas, después tenía mi otra hija, la tercera, mi hijita también. Bueno, donde que nos llegamos y así a alejar por completo ya con él. Y bueno, así era mi vida, hermanos, hasta donde que mi sobrina llegó de Villarrica. No sé, como estaba con ese problema y no sabía qué hacer. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mi mente no sabía qué hacer, no sabía dónde solucionar mi problema. O a quién contarle. Quería buscar una persona de confianza a quien contar, porque yo me sentía, como dicen, no me sentía que estaba ahogándome en un vaso de agua con esos problemas que tenía. No tenía a quién contarle. Ahora, ¿qué hago? Digo yo, sí. Y justo una señora en Lorenciola que le conozco, le empiezo a decir, ¿no? Le digo, parece que un poquito, ¿no? Me salí sobre de esos problemas, todo. Es una vida que no tiene ni sentido, ¿no? Como hay veces su hermana también se metía. Y así era mi vida, hermano. Ya me vine acá he vivido, acá sí está atrásito, tienes casa de mi prima ahí estaba ahí.
Ahí vivía, ahí estuve, hasta que mi hijita tuvo 4 años. Ya así andaba, mi sobrina llegó, me dice, ¿qué te pasa a ti? ¿Estás con problemas? Sí, le digo, tengo problemas, me está pasando cosas, le digo. Y yo no sé qué voy a hacer, le digo. Me siento no sé cómo, mejor vámonos a la discoteca, me dice ella, pues, ¿no? Y ahí donde que ella me lleva, y ahí donde que fue todito ya, o sea, que eso ha sido una vida perdida, ¿no? Es una vida perdida donde que no debería de ser, ¿no? Así andaba, hermanas. Andaba así en las discotecas, me iba. A veces mis hijitas cuando eran más chiquillas les hacía andar así en las fiestas, ¿no? Como me gustaba la fiesta, me gustaba la borrachera. Hay veces borracha, me iba caminando con mi hijita cargándola ahí. Hay veces había un lugarcito donde que me sentaba ahí sentado, durmiendo. Y de ahí me levantaba, otra vuelta seguía caminando hasta llegar a mi casa. Poder en la sangre de Jesús. Ha sido mi vida. Y luego así, hermanos, me conocí así con varias personas, ¿no? Hay veces en el mundo hacemos hay veces cosas que no tienen ni sentido, ¿no? Que no tienen nada de bueno. Bueno, me conocí así con personas y bueno, ¿no? Tuvimos así, como dicen, ¿no? Tuvimos intimidad. Lo que a mí me pasaba es que yo me encontraba embarazada rápido. Me encontraba embarazada así y yo decía entre mí, ¿no? ¿Qué hago? Si yo lo tengo este bebé, ¿cómo voy a criar? Y no sé cómo le pregunto aquí al varón con lo que estuve, ¿no? Le pregunto. Y me dice él, ¿no? Hay unas pastillas, me dice, ¿pastillas? Le dice, sí, me dice. Y me dice, no, voy a comprar eso, me dice, Y ya le dije yo también así, ¿no? Y ya hice, ¿no? Tomé la pastilla, todo. Y lo llegué a botar, ¿no? Llegué a abortar todo. Y a pesar haciendo todas esas cosas, hermano, hay veces seguí haciéndole, seguí haciéndole todas esas cosas, a pesar que hice todas esas cosas, ¿no? Por la gracia y misericordia del Señor estoy acá ahorita, ¿no? Parada. Y hasta en el último que me embaracé, hasta que el último me conocí con su papá de mi hijita. Me he conocido, ya, pero para eso ya tuve muchos abortos también, ¿no? Casi como 6, 7 abortos tengo. Le he conocido a su papá de mi hijita. Y también me embaracé también ahora de mi hijita, la que está durmiendo allá. Y él también me decía, hay que hacerlo, me dice. No, le digo, ya no quiero hacer más ya nada de esas cosas, ya le digo. Ya no quiero, ya le digo, yo lo voy a tener como sea, le dije así. Porque yo en sí el último aborto que había tenido, yo le había prometido al Señor que ya no haría esas cosas, ya no. Porque en sí ya, bueno, no, ya no, parece que a mí me parecía que lo que estoy haciendo no estoy haciendo bien delante de los ojos del Señor, ¿no? Y no lo quise hacer, hermano, no lo quise hacer. Él, aunque por más me ha dicho que te voy a hacer poner ampollas, y no lo quise hacer. No lo quise hacer y hasta que le tuve mi hijita. Le tuve mi hijita, de él lo tuve la otra hijita también, ¿no? Pero él ha sido como una vida también he tenido, hermanos, que he tenido una vida con él también, que he pasado muchas cosas en mi vida con él. Y por eso de repente he tenido muchos resentimientos en mi corazón, porque en sí él a veces me insultaba, me hablaba palabras que no es. Y hasta mi hija también lo trataba mal, también lo insultaba, le decía cosas que no. Una madre siempre a veces siente por sus hijas, ¿no? Una mamá siempre siente por sus hijas. No, en sí me dolía en el alma, me dolía a mí. Me dolía bastante cuando mi hija lo trataba así. Y yo dije, ya no puedo aguantar más ya. Mejor me voy. En mi chacra vivía con él. Teníamos así gallinas que estábamos criando. Bien, bajé de mi casa, le dije a mi hija, vámonos, hija. Vámonos a la casa y ahí vamos a estar en la casa. Porque ya no quiero vivir así. No quiero vivir así ya. Ya estoy cansada de vivir así ya.
de vivir así peleando, discutiendo delante de mis hijas. Mis hijas veían, hay veces lo que a veces discutíamos. Esa ha sido una vida, mi vida ha sido tan triste, apartado del Señor. Estuve lejos del Señor porque yo no tanto conocía la palabra del Señor. Sí le veía a mi hermano que sí estudiaba la palabra. Mi hermano, él fue bautizado todo, ¿no? Y él leía la palabra. Yo no tanto entendía así la palabra. Así como ahorita, ¿no? Hay veces leo la palabra, hay veces yo leo así llorando. Y así fue, hermano. De ahí me encontré otra vuelta embarazada, volví con su papá otra vuelta de mi hijita. Beatriz, quiero volver contigo, esas cosas que vamos a vivir, ya no va a pasar ya esas cosas, vamos a vivir tranquilo. Me decía así, pues, ¿no? Y yo, por mi hijita más que nada, ¿no? Y ya lo acepté, regresé con él. Y ahí donde que otra vuelta me encuentro embarazada, ¿no? Me encontré embarazada. Y así vivíamos igualito, seguíamos viviendo igualito, seguíamos viviendo igualito. Y hasta yo tuve ya 4 o 5 meses de embarazo. Y me gustaba jugar fútbol, así embarazada jugaba, cuando tenía 3 meses. Y para eso, como si, ¿qué habrá pasado, no? Bueno, no me hacía mi control, nada. Así nomás estuve, me sentía mal, sí, me sentía mal, pero no me hice mi control, no me acercaba a la posta ni a las botigas, nada. Así nomás estuve. Y él me decía, de repente no será mío, Beatriz, me dice, me habrás engañado. O sea que tenía un pensamiento que no es, ¿no? Que a veces desconfía, ¿no? Él desconfiaba de mí. Y bueno, yo le dije, ¿sabes qué? Si tú tanto desconfías de mí, está bien, le digo, está bien. Mejor déjame vivir con mis hijas. Yo quiero vivir con mis hijas, le digo. Porque yo ya no aguanto más vivir así. Yo no te voy a estar aguantando todos tus insultos, todo lo que tú me dices y todo lo que tú me tratas. Ya no más. Ya hasta que tuve 5 meses ya de embarazo. Tuve 5 meses y como si me bajaba así como sangrecita, ¿no? Me bajaba. Yo decía que me iba a pasar y no me tomaba nada. Y hasta que un día sentía, porque el bebé se movía allá adentro. Se movía adentro y de ahí sentí que ya no se movía ya. ¿Qué pasa? Dije yo así. De una mañanita me voy a la posta, recién me he ido a la posta. Me he ido a la posta y como en la posta siempre escuchan su latido del bebé. Y nada, pero no sonaba nada, ¿no? No sonaba nada. Qué raro. De ahí me dice la obstetriz, me dice, pues súbete en 2.º piso y ahí saca tu ecografía. Y me subo al 2.º piso, me saqué mi ecografía y el doctor me dice, pero tu bebé está muerto, me dice. Tu bebé está muerto. Ya no respira ya. Bueno, yo me había asustado, ¿no? Me asusté. ¿Y ahora qué hago? Y el doctor me dice, ¿sabe qué es lo que vas a hacer, señora? Acá no vas a poder hacer nada. Te vamos a mandar a emergencia a Pucallpa, me dice. Y tenía que aceptar, ¿no? Hice los documentos, todo, para que me puedan mandar para allá. Bueno, mi hija, como es menor de edad, ella no le querían permitir y tenía una sobrina, que es una mayor de edad ya. Ella me acompañó. Y bueno, su papá de mi hijita no estaba en la chacra. Estaba en la chacra y bueno, no le interesaba nada, ¿no? No le interesaba nada de mi estado, lo que he estado yo, no. Porque
para que él se salga de la casa, se salió calladito de mi casa, que me voy, porque tus hijas no me quieren ver, tus hijas me miran mal, me empezó a decir así, ¿no? Agarró sus cosas y se salió. Si quieres irte, vete, le digo, nadie te está agarrando, le dije yo así, ¿no? Bueno, solo Dios sabe por qué se ha salido de mi casa, ¿no? El Señor sabe. Y a veces digo, no, gracias a Dios, gracias al Señor, ¿no? Y el Señor sabe por qué le ha sacado de mi casa aquí al varón. Y así fue, así fue, hermanos. Y ahí me he ido a Pucallpa. Me llevaron a Pucallpa, me llevaron al hospital de Yarinacocha. Y ahí estuve ahí. Estuve en la noche, al siguiente día en la tarde recién ya me atendieron. Me atendieron y me dieron pastillas, ¿no? Me introducieron pastillas. Ya yo dije, pero no sé, yo me sentía mal, ¿no? Me sentía mal todo y no sabía qué hacer en ese momento. Hay veces quería llorar, a veces me quería desesperar, porque ya no podía más, hermano. A veces quería llorar por mis hijas. Porque mis hijas la había dejado sola. Para eso, antes de eso, le digo a mi hija, cuida a tu hermanita, hija, le digo. No te preocupes, hija, le digo. Y para eso, hermano, sobándole a mi barriga, hablándole. Yo le dije, varoncito era. Yo le dije, hijo, no me hagas sufrir. Si quieres salir, hijo, salga. No me hagas sufrir. Pero si tú sales, yo voy a buscar a Dios. Voy a buscar a Dios, sí, hermano. Y en ese momento el Señor me escuchó lo que hablé. No se demoró en salir. Eso fue un gran dolor que he sentido. Cuando me hicieron un legrado, yo no sabía qué hacer en ese momento, hermano. Luego al siguiente día me dieron de alta, hermano. Doy gracias a Dios. Me dieron de alta y luego me vine para acá. Me vine a mi casa. Llegué a mi casa. Estuve entre la vida y la muerte. Y no sabía qué hacer. Y para eso, hermano, acá mi prima me había dicho, acá hay un pastor en esta iglesia. Ese pastor tiene un don de sanidad. Yo no sabía qué hacer, hermano, estaba bien débil. Cerraba mis ojos, quería ver oscuro. Cerraba mis ojos, veía que estaba en otro lugar. Yo me desesperaba. Y al momento de desesperarme, me levantaba. Y estuve así como 15 días, botada en cama. Antes de 15 días, su papá viene de mi bebé. En lugar de darme un aliento o algo, a mi bebé le había traído. Y él me dice, ¿qué te ha pasado, Beatriz? ¿Te has caído o te has tomado pastillas? Me dice. No me he caído, le digo, no me hice nada, le digo. Solo trabajaba, cargaba pesos.
porque en mi lote estaba haciendo una casita. Cargaba mis hojas, mis palos para armar mi casita. Y yo mascaba coca también, hermano. Mascaba coca. Hay veces cuando mascaba coca, hay veces ya no me daba hambre para comer. En lugar que él me diga, no, ¿qué ha pasado? ¿Cómo te fue? ¿Cómo estás? Me ha venido ese problema más bien con su mamá. Te la habrás matado, me empezó a decir. Yo le dije que no, yo no hice nada, le digo, solamente me estaba tomando, me había tomado ese chancapiedra, como estaba mal de los riñones, me dolía demasiado la columna, eso me tomaba, con hoja de guanábana y achote me habían recomendado para tomar, y eso me tomaba. Tomé en esa plantita había tomado. Eso nomás tomé, le dije yo así, ¿no? Ahí está el bebé, le digo, entiérralo, le digo. Y él me dice, ¿acaso yo tengo la culpa? ¿Acaso tengo la culpa yo para yo enterrarle? Y no, como no, sentía que no tenía valor para hablar. No le quise escuchar más. Porque cuando cerraba mis ojos me desesperaba, veía oscuro. Ni como 15 días tuve de niña ya, de lo que estaba en cama. Me sentí un poquito mejorcita. Me he ido en su chacra de mi sobrina. Mi sobrina que ahorita está sentada ahí abajo. Me he ido a su casa por 2 de mayo, de Mayro más arriba. Ahí me he ido. Yo me sentía que no me sentía bien. No estaba bien. Como 2 veces, hermano, casi me desmayo. Me desesperaba. A mi hija le digo, hija, vámonos abajo ya. Vámonos abajo, hija, le digo, quiero irme a la iglesia. Yo a mi sobrina le digo, un favor, anda, déjame en Mayro, ya me voy. Ya no me siento bien. No me siento bien. Y ella me dice, tía, mejor hay que bajar juntos. Y bajamos juntos con ella de la chacra. Justo era para Año Nuevo. Y llegué. Para eso, no, como me sentía mal, me viene acá y mi prima. Me dice, ¿qué tienes? ¿Estás mal? Sí, yo me siento mal, prima. Le digo, no sé qué voy a hacer, le digo. Y me dice, te voy a jubiar, me dice, pero no me pasa con huevo, todo. Y no me sentía bien, hermano. No me sentía bien, mi cuerpo estaba afligido, no me sentía bien. Y luego con mi hija nos íbamos para mi casa. Nos íbamos caminando con mi Fairuz. A mi Fairuz le miraba como si me daba miedo. Yo me quería desmayar mirándole a la Fairuz. Hasta que un día le he dicho, hija, ¿por qué cuando yo te miro quiero desmayarme? Y nos hemos puesto a sentar en el parque, en esa vereda, y estaba sentado, no tenía valor para caminar, porque yo quería desmayarme cuando le miraba a mi hija. Quería tomar agua nomás, quería tomar agua. Tomé un poco de valor, me fui caminando hasta en su casa de la hermana Pilar. Llegué a su casa de la hermana Pilar, le digo, hermana, y sale el hermano Hugo. Me dice el hermano Hugo, sí, regálame un vaso de agua, le digo. Y parece el hermano Hugo me ha visto que estaba bien. ¿Qué tienes? ¿Me estás mal? Sí, hermano, estoy mal, le digo. Pasa, me dice, me hace pasar en su casa. Me senté y viene la hermana Pilar. La hermana me dice, hola. A la hermana le digo, ¿qué tienes? ¿Estás mal? Sí, hermana, le digo. Te voy a orar, me dice. ¿Dónde estás yendo? Estoy yendo para mi casa, le digo. Yo te voy a orar para que llegues a tu casa, me dice.
Y hermana, un favor le digo. Y la hermana me oró, me dijo muchas cosas, me dijo que el diablo ya te quiere matar, ya te quiere llevar al infierno. Me preguntó, el Señor me muestra muchas cosas de ti, me muestra muchas cosas. Tu mano está manchada de sangre y mascabas coca. Sí, hermana, le digo. ¿Tenías aborto? Sí, le digo. Y me dice, ¿has tenido alguien que te quería abusar? Sí, hermana, le dije. Aquel, su pareja de mi hermana, me quería abusar. Pero yo no me dejé. Doy gracias al Señor que el dueño de casa había venido, porque nos habíamos perdido cuando mi hermana viajó llevándole de emergencia a su hijita a Pucallpa. El dueño de casa llegó y me soltó mi cuñado de lo que me estaba agarrando. Eso le había contado a la sierva. Y yo le digo a la hermana, voy a irme allá, le digo. Me voy a irme allá a la iglesia. El pastor, voy a decirle que me ore. Ándate pues, hermana, me dice. ¿Qué es lo que estás queriendo hacer ahora? Me dice, ¿quieres servir al Señor? Sí, le digo, quiero servir al Señor. Ay, entonces ándate que te ore el pastor. Me he ido a mi casa. Salí de su casa de la hermana, me he ido a mi casa. Ahí me puse chato y echado ahí en mi casa. Y no estaba tranquila. Le digo a mi hija, mejor voy a ver al pastor. Voy a ver al pastor que me ore, hija. Me vine caminando. Justo le encuentro al pastor allá afuera, parado. Estaba haciendo limpieza. No sé, algo estaba haciendo el pastor con la pastora. Me he venido con mi sobrino. Me vení y le digo, no tenía valor para hablar, hermano, porque llevaba un resentimiento grande en mi corazón. Y el pastor me dice, ¿en qué te puedo ayudar, pastor? Yo me vine para que me ores, le digo, me siento mal. Y orando le hablé al pastor, aunque no le conocía tanto al pastor. Y ella me dice, y hermana, me dice, te voy a orar, me dice. Pasa acá adentro en la iglesia, me dice. Ya, pastor, gracias. Pasé. Tal hora te voy a orar, me dice el pastor. Más bien vaya orando, me dice. Me vine acá al altar, estaba orando ahí. Estaba orando y el pastor me llamó. Te voy a orar, hermana, me dice. Y el pastor, gracias, me dice. Y el pastor me oró. ¿Quieres entregar tu vida a Cristo? Sí, pastor. Quiero entregar mi vida a Cristo. El pastor me oró. Terminando de orar, mi hermana, el pastor me dice, mi hermano, estás libre. El Señor te perdonó. El Señor ya te lavó con su sangre. Y gracias, pastor. Ahora tienes que venir acá a la iglesia, me dijo el pastor. Y ya, pastor, le dije. De ahí regresé. Y regresaban caminando, hermano. Casi por allá, por donde que vive la sierva Giovanna. Antes de cruzar. Por esa calle donde que se va la hermana Pilar. He sentido como si algo me llegó en mi corazón. Me llegó una alegría tremendo.
Lo que nunca en mi vida, cuando yo vivía aquí en el mundo, nunca he sentido eso. Me llegó una alegría, inmensa alegría me llegó. Yo quería estar riéndome nomás, hermano. Quería estar riéndome nomás. Me he sentido bien alegre, alegre, alegre. Cuántas cosas hace el Señor por nosotros, hermano. A pesar de tantas cosas hacemos. De ahí llegué a mi casa. Estuve tranquila ya. Estuve tranquila. Tomé mis decisiones, hermana. Tomé mis decisiones de servir a Dios. Aunque el papá de mi hijita me decía, no, te vas a la iglesia, no veo que tú cambias. Uno cuando se va a la iglesia, uno cambia su vida, cambia su carácter. Y sí, era bien renegona, hermano. Tenía un carácter, ¿no? Es que me gustaba renegar, me gustaba irarme de cualquier cosita, ¿no? Me gustaba irarme a veces con mis hijas. Y luego me decía, te vas también a la iglesia para que dejes marido, me decía. No le decía nada yo, no le contestaba nada. Tú no eres nadie, decía entre mí, no, él no es nadie para que él me impida, ¿no? Esa es mi decisión de mí, lo que he tomado, ¿no? En servir al Señor. Y él, conociendo la palabra, no lo vivía, ¿no? No lo vive. No lo vive. Y así fue, hermanos, hermana. Después así ya venía acá a la iglesia, asistía ya acá a la iglesia, me venía. A veces me sentía un poquito mal, me venía a veces molestarle al pastor, que me ore. A veces me decía el pastor, no, son dardos, que el enemigo a veces manda. Y como yo no sabía cómo era el dardo, todo. Y me sentía así, ¿no? Ahí el pastor le decía así, pero el pastor me oraba todo. Y me sentía bien, ¿no? Me sentía bien, regresaba a mi casa. Y estaba tranquila. Y a mi hija también le traía allá acá a la iglesia, a mi hija la Fairuz también le traía. A veces queriendo, no queriendo la Fairuz, a veces no quería venir. A veces venía con mala gana. De último le dije, no, a mi hija, ¿sabes qué, hijita? Le digo, perdóname, hija, le digo. De repente, contra tu voluntad te traigo, hija, le digo. Ya en adelante, hija, le digo, ya no te voy a decir, ya vamos a la iglesia, le digo. Pero yo sí en sí, hermano, sentía por mi hija, ¿no? Sentía. Hice mi ayuno por mi hija. Yo sé que el Señor responde cuando uno hace de corazón. El Señor hace su obra, hermano. El Señor hace su obra, hermano. Después mi hija le veía que venía con ganas a la iglesia. Ella también se sentía mal. Yo le dije, a veces le digo a mi hija, no, hay que acordarnos, hija, de dónde nos sacó el Señor. Y yo me siento contenta, hermano. Me siento alegre, me siento contenta. Y así era, hermano. Así llegué a los pies del Señor. Con tantas cosas llegué, hermano. Y ahora sigo buscando más de Dios. Sigo buscando más de Dios. A ver,
somos fallables delante de los ojos del Señor. Hay veces fallaba con mis pensamientos. Vivía como si el enemigo me atormentaba mi mente. Me atormentaba como si escuchaba una voz que me hablaba. Como si me decía que soy una mentirosa. Como si me decía, no hables, porque las hermanas te van a criticar, me decía. Así me hablaba. Escuchaba una voz que me decía así. Y a la sierva le pregunto, a la sierva Giovanna le pregunto, le dije, hermana, quiero dar mi testimonio. Pero a veces pienso que las hermanas me van a criticar, le digo. Ella me dijo, no, hermana, me dice, el enemigo es lo que te está diciendo eso, me dice. Ay, hermana, gracias, le dije. Pero no le da lugar el enemigo, hermana. No le di lugar y ahora estoy acá, parada, ¿no? Dando mi testimonio, cómo fue, cómo llegué a los pies del Señor, hermano. Y ahora doy gracias a Dios que me tiene acá en vida todavía por su gracia y misericordia, que el Señor me sigue dando la vida a mis hijas. Agradezco bastante al Señor, hermano, que sea para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Eso fue todo, hermano. Voy a darle tres glorias. La gloria es el Padre, el Hijo y el amado Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Voy a pasar con la hermana, la que está en la dirección.